Pues bien, mis queridos hermanos, vamos a dar inicio. Usted tiene ahí la diapositiva. Queríamos hacer una breve introducción tocante a esta materia, mis queridos hermanos. Entonces, vamos a ver allí. Lo primero que usted debe haber descargado, espero yo que haya podido hacerlo, tiene que ver con el sílabo. Tiene que ver con el sílabo de la materia, lo que vamos a ver durante esta materia, ¿no? Ahí usted tiene en el sílabo, pues bien, ahí tienen el sílabo usted, pues, el objetivo de la materia, la importancia de la materia dentro de la malla curricular, ¿no? Eh, en ese sentido, mis hermanos, ¿por qué es importante estudiar esta materia de los profetas mayores? Como estudiantes, la escritura dice allí, debemos comprender todo lo relacionado acerca de los llamados profetas mayores. Varias cosas. En primer lugar, su ministerio, el ministerio que ellos ejercieron durante el tiempo que ejercieron, valga la redundancia, hubieron grandes cambios políticos, como lo veremos en el caso de Isaías, cambios sociales, no solamente a nivel del territorio de Israel, sino a nivel del territorio, del panorama mundial, ¿no? Porque por el siglo octavo, más o menos por donde sale Isaías, por donde entra el auge el ministerio de Isaías, ya en lo que es China, ya se estaba dando las bases de lo que hoy conocemos como el confucianismo o la doctrina de Confucio, ¿ya? En ese sentido, pues bien, mis queridos hermanos, hay muchas cosas que tomar en consideración. Entonces, su ministerio en primer lugar. En segundo lugar, los mensajes que ellos daban. Veremos en el estudio, dicho sea de paso, veremos en el estudio cómo el ministerio de Jeremías de alguna manera se vio respaldado por el ministerio de Sofonías. Porque cuando Jeremías profetiza algo y está a punto o está en peligro de muerte, decirlo menos, está en peligro de muerte, veremos cómo Jeremías se respalda, y dicho sea de paso, hay base bíblica para ello. Veremos cómo Jeremías se respalda en una profecía que dio el profeta Sofonías hace algunos años antes que el mismo Jeremías. ¿Ya? Su mensaje, ¿cómo influenciaron estos mensajes hasta el día de hoy? ¿Cómo influenciaron estos mensajes hasta el día de hoy? ¿Ya? Entonces, los objetivos de la materia, mis hermanos, los objetivos de la materia. El objetivo cognoscitivo, aprender qué son los libros de los profetas mayores. Bueno, yo tengo aquí la Biblia al alcance, estoy seguro que usted también la tiene a su alcance, obviamente, ¿no? A la mano. Y lo que vamos a estar estudiando, de acuerdo a la Biblia, va a ser los 5 libros de la sección de los profetas mayores, a saber, que son Isaías, Jeremías y Lamentaciones. Lamentaciones de Jeremías, su nombre lo indica, ¿no? Su nombre lo indica, Lamentaciones de Jeremías, pero en su momento estudiaremos por qué se le llamó de Jeremías, porque en primera instancia, aunque el libro dice Lamentaciones de Jeremías, te dice, bueno, le escribió Jeremías porque aparece el título, pero veremos el autor, porque hasta cierto punto, según según los escritos más antiguos de este libro, sencillo, pues, no aparecía el nombre, pero se lo atribuye a Jeremías. Y una de las razones por las cuales se atribuye a Jeremías es precisamente por el contenido, las figuras literarias, los paralelismos que hay entre Jeremías y Lamentaciones de Jeremías. ¿Ya? El objetivo práctico, mostrar cómo los mensajes proféticos de estos siervos influencian hasta hoy, ¿verdad? Y el objetivo en el desarrollo personal, enseñar el alcance de transformación que han hecho estos profetas por medio de su mensaje. Muy bien. Usted ya conoce el sistema de calificación, no quiero entrar en redundancia en esto, ¿verdad? Y además usted lo tiene en la diapositiva y lo tiene en el documento que le enviamos, pero sí le vamos a recalcar algo. Muy bien, hasta cuando nosotros podamos salir a podernos reunirnos, porque dicho sea de paso, ustedes lo deben saber, ya el presidente de la República habló, se dice que para el 4 de mayo existe el famoso aislamiento social. Y la verdad que mucha gente, dicho sea de paso, está un poquito preocupado con eso. ¿A qué quiero llegar con esto, mi hermano? Si yo le pido a usted una investigación,
porque se la he de pedir. Si yo le pido un trabajo porque se lo he de pedir, dicho sea de paso, usted hace el trabajo como siempre lo ha hecho, pero me le tomo una foto al trabajo, me le tomo una foto al trabajo y me lo envía por interno, a través del WhatsApp, me le envía esa foto por interno para obviamente. Pero mejor por correo, hermano. O también, correcto, como dice mi hermana Cecilia, también por correo, sí. Usted tiene, bueno, en la diapositiva, en el folleto, usted tiene uno de los correos que tengo, lubaec@hotmail.com, pero también existe el otro correo que se les entregó que se les ha hecho saber, ¿no? Lucho, perdón, que se le hizo saber, luchoyruquita@gmail.com. Entonces, sí, tiene razón. Muchas gracias, mi hermana Cecilia. Muchas gracias. Mejor lo envía por correo, exacto. Lo envía por correo. Pero, Compu a mano. esa es buena, esa es buena. Si tiene cómo hacerlo a mano, si tiene cómo hacerlo a mano y escanearlo y enviarlo escaneado, enhorabuena. Si no, me lo envía por computadora. O no, ya más claro, envíemelo por computadora, hermano. No hay ningún problema, mi hermano. Pero si alguno no tiene la oportunidad de, me le toma una foto y le envía, en último de los casos. Ese va a ser el plan B. ¿Ven? Ese va a ser el plan B. Pero el plan A es que usted me envíe el trabajo por correo. Me envíe el trabajo por correo. Entonces, eh, igual le voy a dejar aquí anotado en el chat, le voy a anotar en el chat, eh, le voy a dejar aquí en el chat, mis hermanos, pues el correo electrónico. ¿Ya? Ya se lo voy a escribir. Ahí está, para todos mis hermanos. ¿Ya? ¿Ok? Muy bien, mis queridos hermanos. Muy bien. Muchas gracias por su recomendación, mi hermano Rolando. Muchas gracias por su recomendación. Seguimos, ¿no? Entonces, continuamos. El plan de microclases, amén. El plan de microclases, mis hermanos, desde la semana 1, desde la semana 1 hasta la semana 10, lo que vamos a ver durante las siguientes 10 semanas es lo siguiente, amén, es lo siguiente, el enunciado de contenido que usted tiene allí, ¿verdad? El análisis a los profetas mayores, que lo veremos más adelante en la segunda sesión, dicho sea de paso, la introducción a la materia, ¿no? El lugar que ocupan los profetas en el canon, porque veremos algo, dicho sea de paso, veremos algo. Por ejemplo, en el canon hebreo, los profetas llevan un lugar en la Vulgata Latina, que fue la traducción del hebreo perdón, en la Septuaginta, perdón, que es la traducción del hebreo al griego, llevan otro lugar, ¿no? En la etimología de la palabra profeta, la evolución de los profetas, que es algo similar a lo que usted vio en segundo año, pero valga la oportunidad de mencionarlo. Lo que es la definición de los profetas mayores, las características de los profetas mayores y la enseñanza de los profetas. En segundo lugar, pido perdón, no, aquí ha habido un error de tipeo, es el punto número 2. Los aspectos generales de los profetas mayores, la naturaleza de su llamado, eso lo veremos Dios mediante la semana que viene. Pero bueno, la naturaleza de su llamado, el alcance de su misión, el carácter sobrenatural del profeta, el método de comunicación que tenía el profeta. Seguimos con la diapositiva, el libro del profeta Isaías, ¿no? La biografía. Esto es muy importante señalarlo, dicho sea de paso, porque en el caso de los 4 profetas que vamos a estudiar, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, en el caso de estos 4, va a ser un patrón similar, repito, algo similar a lo que usted vio en segundo año, pero vamos a ver diferentes tópicos tocante a cada profeta. Por ejemplo, en el caso de Isaías, vamos a ver su biografía, el trasfondo histórico. Huelga señalar, dicho sea de paso, que el ministerio de Isaías fue uno de los ministerios que más duró, mis queridos hermanos, uno de los ministerios que más duró alrededor de 60 años su actividad ministerial, mis hermanos. Duró alrededor de 60 años su actividad ministerial, ¿ya? La fecha de la composición del libro, su lugar de redacción, para quienes fue escrito, ya la paternidad literaria de Isaías. Esto es importante
Esto es importante señalarlo. ¿Por qué? Porque se pone en duda la paternidad literaria del libro de Isaías. Es más, si usted ha leído el libro de Isaías, se dará cuenta, mis queridos hermanos, se darán cuenta que eh, hay dos tónicas en la manera del mensaje de Isaías. Del capítulo 1 al capítulo 37, tiene una tónica diferente, si cabe la expresión. Del capítulo 38 hasta del capítulo 1 al 36 tiene una tónica de juicio, vemos en Isaías bastante molesto, bastante enojado, si cabe el término. Pero luego, en el capítulo 37, 38 y 39 tenemos una especie de interludio, de una pausa, un paréntesis histórico, y luego el capítulo 40 de Isaías, ya la tónica cambia. Si antes había una palabra de juicio en la primera sección del libro, en la segunda sección del libro tenemos ya un mensaje de esperanza. Esta es la razón por la cual muchos consideran que el libro de Isaías fue escrito por dos personas. Amén. Fue escrito por dos personas. Bendito nuestro Dios. Entonces, la paternidad literaria de Isaías, el tema central y secundario de Isaías y el bosquejo del libro. Al igual que, repito, en la materia de segundo año, en cada uno de estos libros te va a tener un bosquejo del libro, porque esto ayudará en algunos casos a un mejor estudio del mismo. Luego tendremos el estudio del profeta Jeremías, su vida, su trasfondo histórico, las fuentes que tuvo Jeremías. Esto es un detalle también que hay que tomar en consideración cuando hablamos de las fuentes, de dónde se tomó para escribir el libro de Jeremías, y todo lo demás, ¿no? La fecha, el lugar de redacción, el bosquejo del libro, y el tema principal y secundario. El libro de Lamentaciones de Jeremías lleva una mención muy especial en nuestro estudio, por lo que le mencionaba al principio del mismo, en la parte introductoria, lo que le enseñaba en la parte introductoria, mis hermanos, ¿ya? En ese sentido, pues bien, tomar total consideración para con este libro, mis queridos hermanos, total consideración para con este libro, ¿verdad? En ese sentido, ¿no? Pues vemos el autor, los destinatarios, el trasfondo histórico, la fecha y lugar de composición, propósito por el que se escribió las Lamentaciones, lugar en el canon, su género, su estilo literario, amén, su estilo literario y todo lo demás. Lo mismo o algo similar con el profeta Ezequiel. Usted tiene allí en la diapositiva todo lo relacionado al profeta, la biografía, la fecha, el lugar de redacción, los destinatarios, el marco histórico del libro de Ezequiel. Ojo, porque dicho sea de paso, Ezequiel fue conocido como uno de los profetas de la cautividad. Si Jeremías nos describe cómo iba a ser cómo era la vida años o meses antes del cautiverio, y algo nos menciona Lamentaciones, el libro de Ezequiel lo complementa, porque el libro de Ezequiel fue un libro que se escribió durante el cautiverio del pueblo de Judá en tierra de Babilonia, en tierra extranjera, ¿no? Las características, el marco histórico, la paternidad literaria, bueno, y todo lo demás. No quisiera ser yo tan redundante, con la materia. Por último, tenemos el libro del profeta Daniel. Todo lo demás usted lo tiene allí, pero quiero hacer énfasis en este punto que dice la relación Daniel-Apocalipsis. Hay una relación muy concreta, muy directa entre el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Muchos teólogos y comentaristas bíblicos sugieren que Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento y que Apocalipsis es el Daniel del Nuevo Testamento, porque hay mucha correlación, hay una gran amalgama entre los dos libros, hay muchas imágenes, muchos simbolismos que se toman en consideración en este libro. Amén. Que se toma en consideración en este libro. Pues bien, esto, mis queridos hermanos, con respecto al sílabo de la materia. Esto con respecto al sílabo de la materia, mis queridos hermanos.
La metodología de los profetas mayores. Cuando hablamos de metodología, hablamos el estudio, obviamente, logía, estudio, método, no tiene caso entrar en detalles, pero bueno, valga la oportunidad. Método, nos referimos, por ejemplo, en primer lugar, la vida que llevaron estos profetas. Hay un patrón, un común denominador en la vida de estos profetas. Lo desarrollaremos un poco más, más adelante, ¿verdad? Pero algo que quisiera recalcar es que, por ejemplo, a Isaías se le pidió que se casara e Isaías se casó. Tuvo 2 hijos. Lo veremos más detallado cuando analicemos la vida del profeta. Pero, por ejemplo, a Ezequiel se le quitó la esposa. A Ezequiel se le quitó la esposa. Y eso lo tenemos en el libro de Ezequiel. Estoy adelantándome mucho en la materia, dicho sea de paso, pero valga la oportunidad mencionarlo, ¿ya? A Ezequiel se le quitó la esposa, se le quitó la esposa. Mire lo que dice el libro del profeta Ezequiel. Estamos con la Biblia en la mano, dijo un cántico, la Biblia en la mano y la mente puesta en Dios. ¿Ven? Ezequiel capítulo 24, versículo 16. Ezequiel 24, 16. Yo le sugiero a usted que por favor abra su Biblia, que usted lo pueda ver, también, ¿verdad? Usted lo pueda ver, lo pueda constatar. Ezequiel 24, 16 dice así: Hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos, no endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorios, ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies y no te cubras con rebozo ni comas pan de enlutados. Hablé al pueblo por la mañana y a la tarde, ojo, murió mi mujer y a la mañana hice como me fue mandado. En el caso de Ezequiel, cuando él dice, cuando el Señor dice, te voy a quitar el deleite de tus ojos, se refería a la esposa de Ezequiel. Por eso el prefacio de ese párrafo de la Biblia dice muerte de la esposa de Ezequiel. Pero mire lo que le dice, ¿no? Que no corran tus lágrimas, no corran lágrimas por tus mejillas, para frase el versículo, reprime el suspirar, o sea, que haga de cuenta, que no haga duelo por ella, que no haga luto por ella, ¿verdad? Ahora con lo que estamos pasando debido a la pandemia mundial, usted puede entender algo similar a lo que está pasando, ¿no? A cuánta gente que tristemente ha perdido a su familiar no la pudieron velar, no la pudieron ver por última vez. En caso de personas que murieron en un hospital, la dejaron en el hospital y luego no tuvieron acceso a esas personas nunca más. Y ni siquiera recibieron el cuerpo presente. La mayoría lo recibió en cenizas, en cenizas. Mire, y ellos, sin embargo, tuvieron la oportunidad de llorarlo, pero a Ezequiel se le prohíbe llorar por la muerte de su esposa. De buenas a primera, el que ve esto, lo primero que va a decir es, no la quería o no la amaba. Otro a la final, me decía una vez, alguien me dijo en son de broma, no, pues qué tan cargosa debió haber sido esa mujer que ya el Señor mismo se la quitó para que hiciera su ministerio más efectivo. Yo no creo que haya sido así, hermano. No creo que haya sido así. ¿Ya? En el caso de Jeremías, a Jeremías se le prohibió casarse. Imagínate un joven, 18, 19, 20 años, y que a este joven el Señor le diga, tienes que dedicarte a mí y no te vas a casar. Es un poquito fuerte el llamado. Un poquito fuerte el llamado, sobre todo por el hecho de que ese joven anhelaba algún día casarse, anhelaba algún día tener hijos. Bueno, en ese sentido, muchos de ellos, muchos jóvenes entienden la referencia, ¿no? Qué tremendo es esto. Pero bueno, No es duro. Perdón, David, no te pude escuchar. Que eso sería muy duro, hermano. Por supuesto, es muy duro, muy fuerte. ¿Por qué? Porque imagínate que ese joven, o así no sea joven, ya una persona
de 30 años para adelante, dijo el Montubio. Que tenga la esperanza de casarse algún día, que está que espera en el Señor y espera, y la espera desespera, pero está que espera en el Señor. Y sin embargo, esa persona se le quitó la oportunidad de casarse. Entonces, pero ¿cuál es el detalle con respecto a ellos? La vida que llevaron. Que ellos no se dejaron apesadumbrar por la situación que les tocó pasar. Isaías se cree que durante su ministerio tuvo a su esposa a su lado, a Jeremías se le prohibió casarse, a Ezequiel le falleció la esposa, de Daniel muy poco se sabe si se casó o no se casó, muy poco se sabe, mis hermanos. En honor a la verdad, los registros históricos no mencionan si tuvo matrimonio o no. Por lo que se lee en la escritura, llevó una vida célibe, no se casó, por lo que se lee en la escritura, pero no podemos conjeturar algo más. Muy bien. Seguimos. En el papel de los profetas en la historia, el papel de los profetas en la historia, mis hermanos. Amén. El papel de los profetas en la historia. En ese sentido, tenemos allí dos puntos. ¿Cuál era el papel de los profetas en la historia de Israel? Número uno, comunicar al pueblo el mensaje de Dios. Eran llamados de parte de Dios para enseñar a Israel y a Judá que debían volverse al Señor. Tengamos presente, en ese sentido, el profeta está llamado o es llamado a comunicar, ojo, lo que Dios le pide que comunique. Veremos más adelante por qué mencionamos esto. ¿Por qué Dios le pidió que comunicara aquello? ¿Por qué Dios le mandó que lo comunicara? En ese sentido, bajo esa perspectiva, era una gran responsabilidad, para el profeta comunicar el mensaje. Lo vemos, por ejemplo, en el libro del profeta Ezequiel. Vamos a ver en el profeta Ezequiel, en el capítulo 33, el deber de la atalaya. En el versículo 7, Ezequiel 33:7, dice allí: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Entonces, bajo ese punto de vista, es como en el tiempo de hoy, ¿no? En la actualidad, el siervo del Señor tiene el llamado a comunicar lo que el Señor, nuestro Dios, le pide que comunique. Ahora, en segundo lugar, el segundo papel que tenía el profeta era presentar ante Dios las necesidades del pueblo. Eran los que presentaban ante Dios la situación que padecía el pueblo. Y tenemos dos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, Isaías 37, vamos a leerlo brevemente, ¿no? 37, del 1 al 7, tiene allí usted la diapositiva, pero yo me voy a centrar en el versículo 7. Versículo 6. Versículo 6 dice: y les dirás, y le dijo Isaías: diréis así a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí que yo pondré en él un espíritu, y oirá un rumor y volverá a su tierra, y haré que en su tierra perezca a espada. Lo que efectivamente sucedió, ¿no? La Biblia y la historia refleja que los hijos mataron a Sennacherib, sus propios hijos lo mataron. Pero ¿qué es el detalle con Isaías? Isaías, en el versículo 5, dice: vinieron pues los siervos de Ezequías a Isaías. Ya, ¿cuál es el detalle con ellos? ¿Cuál es el detalle con ellos, mis hermanos? Que vinieron los siervos del rey Ezequías y comunicaron al profeta Isaías. Ahora, el detalle está en que muy probablemente, aunque la Biblia no entra en el detalle de por sí, muy probablemente lo que hizo el profeta Isaías fue orar, interceder a Dios y pedirle al Señor
sobre esta situación, y luego que ya el Señor tuvo la respuesta, entonces el Señor le dio la respuesta, perdón, entonces vino Isaías y se la dio. Y Jeremías 9:1 dice, oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuente de lágrimas, para que llore día y noche por los muertos de la hija de mi pueblo. ¿Ya? ¿Cuál es el detalle con Jeremías? ¿Cuál es el detalle con Jeremías? Con el profeta, claro está, ¿no? Con el profeta. Jeremías día y noche intercedía por el pueblo. Jeremías día y noche intercedía por el pueblo, hermano. Esto es algo similar a lo que a veces usted y yo pasamos. Cuando Dios nos manda a dar un mensaje a una persona en particular y nosotros sabemos, mis hermanos, nosotros sabemos lo que le va a pasar a esa persona, eh, lo que le va a pasar a esa persona si no vuelve el Señor. Y usted sabe que, por ejemplo, si usted le lleva esa palabra a esa persona y esa persona no quiere hacer caso, bendito Dios, no quiere hacer caso, esa persona, mis queridos hermanos, oiga, simple y sencillamente, aunque va a recibir el castigo de juicio, usted está más preocupado que la misma persona, porque usted sabe que, como dice la Escritura, mis hermanos, usted sabe lo que dice la Escritura, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, bajo esa perspectiva, mi hermano, usted está que intercede día y noche por esa persona en particular. Algo similar era con los profetas, ¿verdad? Dice allí, punto 2, los profetas tenían como principal tarea la de mediar la palabra de Dios. Cuando hablamos de mediar, estamos hablando de, de exponer el mensaje del Señor. Por eso es que buena parte o gran parte de los discursos, de los mensajes que los profetas daban, comenzaba con la frase, así ha dicho Jehová. Bueno, Reina Valera dice, así ha dicho Jehová. La NBI, por ejemplo, en cambio dice, así ha dicho el Señor. Ahora, ¿por qué hago mención entre las dos? Porque si bien es cierto, la NBI lo dice como, bueno, o también o en otras versiones dicen, así dice el Señor, dando a entender que lo que ellos hablaban era la palabra de Dios. No era lo que ellos querían, era la palabra de Dios. Seguimos la diapositiva. Ahora, tenemos allí el punto 3, dice, diversamente al sacerdocio de la antigua alianza, los profetas tenían, podían ser hombres y mujeres, perdón. Los profetas podían ser hombres y mujeres. Tenemos aquí, en el caso, el libro de Jueces, la profetisa llamada Débora. Ahora, el nombre Débora implica un carácter fuerte, implica un carácter definido, implica un carácter de una persona que no anda con vacilaciones, de una persona que toma una decisión y la hace, la ejecuta a como dé lugar, ¿no? Si usted lee Jueces 4:4, se habla algo de quién era Débora y usted ha leído la historia de Jueces, ¿no? Cuando cuando el juez Barak, cuando el juez Barak va a luchar una de las guerras de Israel, Barak le dice a Débora, yo voy a pelear, pero si tú vas conmigo. Y Débora le dijo, bueno, yo voy contigo a la batalla, pero has de saber que la victoria no la tendrás tú, sino de una mujer o a través de una mujer. Y por último, para terminar, mi hermano, porque estamos ya con el tiempo corto, la profetisa Hulda en los tiempos del rey Josías. También fue una mujer y tenemos allí una figurita que representa a la profetisa Hulda, una mujer que de alguna u otra manera, hermanos, pues le habló al pueblo de Israel, perdón, al pueblo de Judá en tiempos del rey Josías. Josías que fue un hombre que realmente buscó de Dios, mi hermano, buscó de Dios, pero en gran manera, y cuando se dio cuenta de lo que iba a pasar, el castigo que iba a pasar el pueblo de Judá, mandó que hablaran a través de la profetisa Hulda y ella le dio una palabra. Mis hermanos, terminamos esta primera sección, mis queridos hermanos, terminamos esta primera sección. Muy bien,